Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan. Ya estamos también conectados en Facebook Live en este momento, en Huehuecali en Facebook, ahí nos pueden ver también. Queremos darles la bienvenida en un tema realmente muy importante en el trabajo que nosotros realizamos, que es justo las terapias no farmacológicas en el adulto mayor, en especial aquel que tiene algún tipo de trastorno neurodegenerativo, como puede ser la demencia, o como una medida de prevención para la atención que brindamos. El día de hoy me acompañan la maestra Brenda Trejo Torres y la licenciada y arteterapeuta Guadalupe Pérez Morales. Voy a hablarles un poquito por orden de aparición. La maestra Brenda Trejo Torres tiene una maestría en psicología clínica con especialidad en salud de la Universidad de las Américas de Puebla. Ha colaborado en la Clínica de Obesidad y la Clínica Integral Oncológica del Hospital Ángeles Puebla. Ha realizado diferentes investigaciones con respecto a síndrome de burnout, por ejemplo, en cuidadores primarios de pacientes oncológicos. En este mismo año brindó atención psicológica a adultos mayores vulnerables con deterioro cognitivo y a sus familiares en la Fundación Engracia Juárez. Actualmente colabora en un grupo de investigación en psicología en diferentes líneas como el programa de prevención en población universitaria, psicología positiva contemplativa, ciencias de la compasión, entre otros. Trabaja en clínica privada desde las terapias conductuales contextuales, es docente de la carrera de psicología de la Universidad del Valle Puebla y colabora en Huehuecali en el programa de acompañamiento terapéutico, encargándose justo del área de estimulación cognitiva. Cuenta con diversos cursos y diplomados y tiene también un diplomado en neuropsicología infantil por la UAP. El día de hoy me acompaña también la maestra Guadalupe Pérez, quien es licenciada en Artes Plásticas por parte del Universitario Bauhaus en Puebla de Los Ángeles. También cuenta con una especialización de máster universitario por parte de Euroinnova Business School en Granada, España. Y a lo largo de su trayectoria tiene diferentes experiencias y exposiciones artísticas colectivas. Por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha tomado el curso junto con el Centro de Investigación Transdisciplinar de Psicología a través del Centro Internacional de Capacitación Gerontológica Huehuecali, el taller de atención en centros gerontológicos en San Andrés Cholula, en el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo tiene un certificado por haber completado el curso de Neurociencias de la Creatividad y Arteterapia, Explorar el Cerebro del Artista. Trabajó como coordinadora de talleres de la Fundación Engracia Juárez con adultos mayores de San Andrés Cholula con alguna situación de vulnerabilidad. Forma parte de Dementia Friends México junto con la Fundación, la Federación Mexicana de Alzheimer. Ha acreditado diferentes cursos en el IMSERSO de Salamanca sobre el modelo de atención centrada a la persona para personas con demencia o sobre el trabajo que se realiza con personas con Alzheimer y la importancia de la detección del deterioro cognitivo. Actualmente trabaja en la residencia geriátrica Huehuecali como arteterapeuta en lo que es la residencia y el centro de día, y también en el programa de acompañamiento terapéutico en casa en la ciudad de Puebla con Huehuecali. Muchísimas gracias y bienvenidas. Vamos a empezar a hablar, y bueno, yo soy Rocío Magallón Mariné, ya nos conocemos de alguna manera, soy fundadora y coordinadora del programa de Huehuecali Residencia Geriátrica y colaboro también en el programa de cuidados a domicilio y acompañamiento terapéutico. Y vamos a hablar el día de hoy de la importancia de las terapias no farmacológicas y cuáles son sus beneficios. Quise invitar a estas dos enormes colegas y maravillosas por el trabajo que realizan para que les expliquen un poquito la experiencia en la práctica del día a día. Yo voy a hacer una leve introducción sobre
qué son las terapias no farmacológicas, cuáles son sus beneficios, qué tipo de terapias no farmacológicas benefician no nada más al paciente, sino también al cuidador primario y el cuidador profesional, y de qué manera se pueden implementar este tipo de terapias. Y vamos a ahondar en dos muy especiales el día de hoy, que es justo el programa de estimulación cognitiva y el programa de arteterapia, que son dos terapias no farmacológicas base para trabajar sobre todo con adultos mayores con trastorno neurocognitivo. Ok. La terapia no farmacológica va a surgir de la necesidad de un tratamiento multidimensional o multidisciplinario que mediante distintas intervenciones van a optimizar la cognición, la conducta, la funcionalidad del paciente con demencia, y con esto estamos hablando también de la dignidad y de la independencia del paciente con demencia, y que atienda a las necesidades de sus familiares y de sus cuidadores. Hay dos conceptos fundamentales de los cuales se parte para poder brindar este tipo de terapias. El primero es la neuroplasticidad, que es la respuesta que da el cerebro para adaptarse a las nuevas situaciones y establecer el equilibrio alterado después de una lesión, o sea, la capacidad que tiene el cerebro para utilizar otras áreas que no están lesionadas y realizar funciones que las áreas lesionadas no pueden realizar, y después la recuperación de las mismas. Y la reserva cognitiva, que es la capacidad de activación progresiva de redes neuronales en respuesta a las demandas crecientes. Se trata de un mecanismo activo basado en la aplicación de recursos aprendidos gracias a una buena educación, profesión o inteligencia premórbida. ¿Qué quiere decir? Que nosotros a lo largo de nuestra vida fuimos haciendo una reserva cognitiva en el sentido de utilizar nuestro cerebro, tener un nivel educativo mayor, trabajar con diferentes cosas y áreas del cerebro al mismo tiempo, lo cual nos permite que en el caso de una lesión, pues sea mucho más fácil la recuperación y que tengamos como esta reserva. No es lo mismo una persona que tiene un infarto cerebrovascular y que hablaba 3 idiomas a una persona que solamente hablaba un idioma. La forma de comunicación se va a dañar mucho más cuando solamente se habla un idioma, por ejemplo. Dentro de las definiciones más importantes está la definición de International No Pharmacological Therapies Project, que se le conoce a la terapia no farmacológica como una intervención no química, teóricamente sustentada, focalizada y replicable, realizada sobre el paciente o el cuidador y potencialmente capaz de obtener un beneficio relevante. Cuando decimos teóricamente sustentada, focalizada, replicable, quiere decir que hay todo un porqué para hacer este tipo de terapias y que las realiza un profesional, y que este tipo de terapias van a tener un sustento teórico, metodológico y una serie de pasos a seguir para que se lleven de una manera correcta. No se trata de entretener a la gente. Estas terapias se basan en una intervención terapéutica dentro de un contexto estimular y que entiende al usuario como un sujeto psicosocial, de forma que la intervención va a estar adecuada a las necesidades de las personas que participan. La intervención de este tipo de terapia se realiza de acuerdo a las necesidades detectadas previamente por un equipo interdisciplinario, por un equipo de salud, para saber exactamente cómo tenemos que trabajar y de la mejor manera. Y esto va a repercutir positivamente tanto en el paciente como en su entorno social y familiar, ayudando incluso a que al estar ocupado con actividades significativas que le permiten ser más independiente, podemos retrasar el momento de vivir en una institución geriátrica. Los objetivos primordiales que tienen este tipo de terapias es retrasar el deterioro cognitivo, mejorar el estado funcional de las personas, potenciando las actividades de la vida diaria conservadas y estimulando aquellas que no se utilizan, mejorar el control de los síntomas no cognitivos, que pueden ser situaciones emocionales y conductuales, estimular, mantener o potenciar las capacidades preservadas del usuario, evitar la desconexión con su entorno y fortalecer las relaciones sociales,
estimular la propia identidad y autoestima, minimizar el estrés y evitar reacciones psicológicas anómalas, retrasar o enlentecer la evolución de la enfermedad, mejorando el rendimiento cognitivo y funcional, y mejorar la calidad de vida de la persona enferma y de sus familiares y cuidadores. Todos estos objetivos primordiales se pueden alcanzar con un programa adecuado de intervención en el cual estamos nosotros permitiendo que la persona realice todavía sus actividades hasta el último momento de la manera más independiente, que es siempre uno de nuestros objetivos y de nuestros planes principales, ¿no? Hay beneficios sobre las personas enfermas que pueden obtener beneficios en aspectos relacionados a lo cognitivo, a la capacidad funcional, a seguir haciendo sus actividades básicas de la vida diaria, bañarse solos, vestirse solos, caminar, moverse de un lado a otro, el control de los comportamientos inadecuados y el estado de ánimo. Y sobre la persona cuidadora, los beneficios se van a centrar en el estado de ánimo, en la depresión o la ansiedad que puede provocar estas situaciones, y con esto lograr que no se dé o se dé de una manera mucho más lenta la institucionalización del paciente. Es muy importante que para obtener un buen resultado en este tipo de terapias tengamos en cuenta que deben de estar supervisadas y desarrolladas por un profesional, y que este tipo de terapias vayan llevando un orden y un procedimiento a seguir. Esto no quiere decir que los familiares y cuidadores no puedan realizar ciertas actividades, incluso pueden recibir una orientación de los profesionales sobre el tipo de actividades que tienen que seguir haciendo, como su aseo personal, juegos de mesa, leer, hacer rompecabezas, ver fotos, pequeñas actividades productivas que van a ser significativas y que van a ayudar a potenciar lo que el profesional está trabajando también. Algunas de las terapias no farmacológicas orientadas al paciente, por ejemplo, con algún tipo de demencia, está la estimulación cognitiva, que vamos a hablar de ella, el entrenamiento cognitivo, la rehabilitación cognitiva, las ayudas externas, el utilizar diferentes cosas para poder llevar a cabo actividades de manera funcional o social relevantes para el enfermo, por ejemplo, el uso de agendas para recordar las citas o avisadores para tomar la medicación, el entrenamiento de actividades de la vida diaria para que la persona siga siendo independiente lo más que se pueda, las terapias de reminiscencia, las terapias de validación, la musicoterapia, la arteterapia y la terapia con mascotas, que dan resultados maravillosos. También hay algunas terapias no farmacológicas orientadas al cuidador primario, que es el apoyo al cuidador, la manera en la cual nosotros brindamos información, por ejemplo, sobre la demencia o sobre la diabetes, sus causas, sus tratamientos, la mejor forma de ayudar a nuestro paciente, el asesoramiento y gestión de casos, los cuidados de respiro, que eso también, por ejemplo, lo tenemos en Huehuecali. Una familia puede dejar a una persona mayor durante cierto tiempo para tener unas vacaciones y regresar después a seguir viviendo con él, pero poder descansar un rato, o solamente que la persona asista a dormir al lugar y pueda la familia descansar un rato para poder dormir, porque a veces el cuidado es 24/24 una sola persona, ¿no? El ejercicio físico y el autocuidado y el manejo de estrés y la ansiedad por relajación, por técnicas de relajación. Y algunas terapias no farmacológicas orientadas al cuidador externo o profesional es el entrenar bien al profesional de la salud en los cuidados generales que se tienen que tener para el paciente y sus necesidades, y tratar en todo lo posible de prevenir las sujeciones físicas o químicas, es decir, disminuir los medicamentos en la medida que el médico lo vaya aconsejando, y por el uso de terapias no farmacológicas que le den un significado más a su vida, y prevenir las sujeciones físicas
mediante otro tipo de trabajos y de actividades en el día a día que van a hacer una búsqueda de alternativas dignas y seguras para la persona que tiene la enfermedad. Ahora sí, cedo el micrófono a la maestra Brenda Trejo Torres. Muchas gracias. Adelante, Brenda. Muchas gracias. Primero que nada, también un gusto estar acá, poder platicar un poco del trabajo de la estimulación cognitiva. Y pues bueno, podemos empezar, por favor, si pueden pasarme la diapositiva. Primero que nada, comentarles que un poco de lo que voy a presentarles en este momento tiene que ver con la experiencia en el trabajo que hemos estado realizando en la estimulación cognitiva y también algunas cuestiones teóricas basadas en un artículo hecho en una universidad en Costa Rica respecto a estimulación cognitiva en adultos mayores, ¿vale? Entonces, pues bueno, empezamos comentando, ¿no? Que es importante también hacer esta contextualización respecto a las funciones cognitivas, que vamos a hablar un poquito más adelante al respecto, pero bueno, para ir entrando en contexto, pues bueno, vamos a notar que a lo largo del ciclo vital, pues las funciones cognitivas van a empezar a experimentarse una serie de cambios y que estos cambios en ocasiones pueden llegar a caer en algunos déficits cognitivos o específicamente pérdida de memoria, ¿no? Si nos vamos al caso que hablábamos con Rocío. Y bueno, este tipo de situaciones pueden llegar a interferir en las actividades de la persona. Y eso es algo que, como como estaba haciendo hincapié Rocío, vamos a centrarnos mucho, ¿no? En que están pudiendo llegar a ser obstáculos y qué hacer al respecto, siempre tomando en cuenta la calidad de vida. Entonces, es normal, ¿no? Que haya cambios cognitivos, que haya situaciones que vayamos notando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, muchas veces esto puede llegar a ser ya una cuestión que obstaculice la calidad de vida y eso es algo que en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. ¿Podemos pasarla, por favor? Entonces, bueno, cuando hablamos de un deterioro cognitivo, nos referimos justamente a la alteración de las capacidades mentales superiores. ¿Y a qué nos vamos a referir? Nos vamos a referir a la memoria, el razonamiento abstracto, la concentración, la atención, las praxias que tienen que ver con movimiento. Y en realidad, como les decía, lo importante aquí también es tomar en cuenta que puede llegar a ser un obstáculo para la autonomía de las personas y cómo están relacionándose con el entorno, ¿no? Con otros, con ellos y con el entorno. Y es ahí donde vamos a entrar en la estimulación cognitiva. Y entonces, en ese momento es necesario empezar a crear intervenciones que aseguren una adecuada adaptación del adulto mayor. Me gusta mucho cómo lo sintetizan acá, ¿no? Respecto a qué es la intervención en estimulación cognitiva, que justamente es asegurar una adecuada adaptación del adulto mayor a los cambios ambientales. Y ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues justamente brindándole de herramientas y de mecanismos para que empiecen a generar estrategias que muchas veces van a tener que ser compensatorias de los déficits y que esto les ayude a mantener su competencia social, la competencia cotidiana. Entonces, esto es algo que es muy importante tomar en cuenta. Las intervenciones con las intervenciones vamos a asegurar esta adaptación. Y esto está muy ligado con lo que mencionaba Rocío acerca de neuroplasticidad. Tal vez no nos vamos tal vez a meter mucho a una cuestión ya muy científica y todo esto, pero es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de neuroplasticidad, justamente nos referimos a todo el mecanismo de adaptación. Por lo tanto, esto va a ser esencial a la hora de hablar de programas de estimulación cognitiva, la adaptación. ¿Vale? Pues cambiamos la diapositiva, por favor. Entonces, como íbamos mencionando, ¿qué son las funciones cognitivas? ¿Qué es esto de funciones cognitivas? Probablemente lo vamos a escuchar muchísimo en muchos lados. Entonces, vamos a tratar de tener un concepto que nos ayude a contextualizar el día de hoy.
Entonces, nos vamos a referir a funciones cognitivas como todas las actividades mentales que realiza el ser humano al relacionarse con el ambiente que le rodea. Es algo que podría llegar a ser tal vez, podríamos decir que esto podría llegar a ser muy ambiguo, pero en realidad todos los procesos que generamos día con día, momento a momento, al relacionarnos con el entorno, cada vez que agarramos un vaso de agua, estamos interactuando con el entorno y para poder hacer este movimiento, toda una serie de funciones y actividades mentales tuvieron que realizarse y es ahí donde nos referimos a las funciones cognitivas, ¿de acuerdo? Vamos a irlo desmenuzando un poco más, pero es importante tomar en cuenta que nos referimos básicamente a todas esas actividades mentales que nos permiten desarrollarnos. Entonces, como lo estábamos mencionando, tomando en cuenta que una función cognitiva tiene que ver con básicamente todo, ¿no? Lo que hacemos. Entonces, es importante llevar las estrategias a diferentes áreas. Ahora sí lo podemos cambiar, no hay problema, muchas gracias. Entonces, precisamente, ya específicamente de la estimulación cognitiva, ¿a qué nos referimos con la estimulación cognitiva? Pues justamente es la rehabilitación como un proceso y que se va a regir por ciertos principios que vamos a ver más adelante, pero más que un protocolo específico o reglas muy específicas a seguir, que claro que cuando hablamos de rehabilitación es importante, ¿no? Enmarcar diagnósticos, pautas, protocolos de acuerdo a diagnóstico y todo esto, pero en este caso que hablamos de estimulación cognitiva, que es un programa más de adaptación, nos vamos a referir más al proceso en el que las personas, en este caso, que presenten algún deterioro debido a alguna enfermedad, alguna lesión, como mencionaba también Rocío respecto a los trastornos neurocognitivos, este proceso se va a trabajar con un profesional, con la familia, miembros también de una comunidad, ¿no? Es importante, ¿no? También tomar en cuenta que un proceso de estimulación cognitiva es un proceso comunitario, es un proceso en donde las personas también, las personas que rodean, ¿no? Al adulto, a la persona que está pasando por el déficit, el deterioro, también se empiezan a adaptar, ¿no? Ayudan a generar un contexto amigable, un contexto que genere una rehabilitación también. Entonces, al hablar de programas de estimulación cognitiva, no nos vamos a enfocar precisamente solo en trabajar con la persona, sino también generar un ambiente y un contexto que le favorezca. Porque, bueno, como hablábamos, es adaptarnos al ambiente y el ambiente también se acopla, ¿no? A las nuevas necesidades. Entonces, lo más importante es alcanzar un estado de bienestar físico, psicológico, social, vocacional, lo posible. Entonces, es importante también aclarar que hay un énfasis muy marcado en el nivel emocional. Vamos a hablar un poco más adelante al respecto, pero en realidad un estado fisiológico, una emoción, un estado emocional genera también químicos, ¿no? Toda una cuestión fisiológica en nuestro cuerpo que nos ayuda a poder aprender conductas, que nos ayuda a adaptarnos a un ambiente, un cuerpo que está altamente estresado, un cuerpo que está lleno que se siente abrumado por ansiedad, frustración, es muy difícil que se pueda adaptar al medio. Es muy difícil que pueda adquirir nuevas conductas o que se puedan desarrollar conductas compensatorias. Por lo tanto, es importante también trabajar con los estados emocionales, que los estados emocionales puedan hacer que la persona tenga disposición al cambio, a la adaptación. Entonces, un programa de estimulación cognitiva también tiene que contemplar
los estados emocionales. Y bueno, también como lo íbamos mencionando, tiene que verificar cuestiones conductuales, sociales, familiares, biológicas, lo más integral posible. Pasamos, por favor. Ay, ¿podemos pasar la diapositiva? No sé, sí. Se me trabó. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles podrían ser algunos beneficios que encontramos con los programas de estimulación cognitiva? Pues bueno, en realidad se ha encontrado que un ambiente, un entorno de poca estimulación, un entorno con pocos estímulos, van a favorecer al declive de las facultades, van a favorecer al déficit. O sea, entre menos estimulación del entorno haya, vamos a verlo tal vez más sencillo. Si el entorno no me permite, no me exige, no me, no me motiva, no me mueve a realizar, a moverme, a hacer cosas, va a ser muy difícil que yo entrene a mi cerebro, a mis funciones cognitivas. Por lo tanto, un entorno, un contexto y un ambiente también tiene que facilitar que yo pueda desenvolverme en él y al mismo tiempo estar entrenando, practicando y desarrollando mis funciones cognitivas. Entonces, como tal, el programa de estimulación cognitiva va a buscar encontrar ese punto de disposición entre el individuo y todo lo que va ocurriendo. Entonces, bueno, también es importante tomar en cuenta que los programas de estimulación cognitiva no se van a medir como tal en términos de curar, ¿no? No decir, bueno, ya esto me curó, me quitó algo, o esto ya me, como varita mágica, ¿no? De ya me tuve el programa y ya no va a haber ningún problema ni nada, ¿no? En realidad es importante también tomar esto en cuenta. Un programa de estimulación cognitiva no va a hablar como tal en términos de curar algo, sino más bien en términos de, en una primera fase, poder encontrar un nivel más regulado del deterioro, por así decirlo, el nivel real del deterioro, que no esté fluctuando demasiado, ¿no? Poder llegar a un nivel basal y a partir de eso buscar el mantenimiento o disminuir el deterioro, ¿no? Que también, como lo decía Rocío, buscar atrasar de alguna manera el deterioro como tal. Entonces, no, vamos a quedarnos también con esto, ¿no? No es como tal que se cure algo ni nada, más bien es poder atrasar el deterioro, mantenerlo, prevenir también de cierta manera. Entonces, bueno, eso también es importante tomar en cuenta, ¿vale? Hasta ahora. Siguiente, bueno, muchas gracias. Vamos a encontrar que las principales áreas a reforzar, claro, hay muchísimas cosas que se trabajan en la estimulación cognitiva, tomando en cuenta que la estimulación cognitiva es nuestra relación con el entorno, bueno, pues son muchísimas cosas, ¿no? Las que constantemente estamos trabajando. Sin embargo, vamos a tratar de acotar las áreas básicas a reforzar y vamos a encontrar la orientación y la atención, la memoria, funciones ejecutivas, y ahí lo escribí mal, una disculpa, que tiene que ver de las áreas frontales, que tiene que ver con cuestiones de inhibición, capacidad de autocuidado, la conducta social. Son funciones un poco más sofisticadas, ¿no? Que tienen que ver más con control de impulsos, nosotros controlando nuestra conducta. Eso se refiere a las funciones ejecutivas frontales a grandes rasgos. La cuestión del lenguaje, del cálculo, las praxias que tiene que ver con el movimiento en general. Estas van a ser las áreas básicas que vamos a estar trabajando en los programas de estimulación cognitiva. ¿Podemos pasar, por favor? Y bueno, como les estaba comentando, vamos a tomar en cuenta los programas de estimulación cognitiva como programas basados en principios. ¿De acuerdo? Vamos a tener principios que van a regir los programas.
Y a partir de estos principios se van a tratar de adaptar al contexto de la persona, o más bien no se van a tratar, se tienen que adaptar al contexto de la persona, al grado de deterioro bueno, a toda la comorbilidad, ¿no? A todo el cuadro que podría estarse presentando con la persona, a su contexto, su historia de vida, ¿no? Todas estas cuestiones. Pero para lograr hacer esa adaptación se tienen que tomar en cuenta estos principios. Y bueno, estos principios de trabajo en un programa de estimulación cognitiva, digamos que podrían ser como algunos pasos importantes también a tomar en cuenta, es adecuar el lugar. Como estábamos comentando, el entorno, el contexto es muy importante. Tiene que ser lo más favorecedor posible. Entonces siempre es importante adecuar el lugar, asegurarse de tener también, antes de cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de situación que se vaya a trabajar en ese momento, asegurarse de también tener cubiertas necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, que la persona esté descansada, que la persona esté alimentándose bien, que la persona esté hidratada, que la persona ya haya ido al baño, no haya cubierto esas cuestiones, que la persona se encuentre en una temperatura normal, que no tenga mucho frío, que no tenga calor, que no tenga que estarse preocupando por esas cuestiones que van a quitarnos como de cierta medida tiempo para concentrarnos en trabajar algunas otras áreas. También, ¿no? La iluminación, que son, este tipo de situaciones son muy importantes a tomar en cuenta para hacer un programa de estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque podrían interferir con la ejecución de la persona, con la ejecución de la actividad. ¿Por qué? Imaginemos que estamos haciendo una actividad en donde la persona tiene que distinguir, no sé, caras, ¿no? Le presentamos una serie de caras, tiene que distinguirlas, quién es quién, ¿no? Empezar a hacer alguna cuestión de memoria biográfica, ¿no? De percepción, de denominación, etcétera. Y entonces, bueno, la persona se está muriendo de frío, no durmió, no comió, le duele la cabeza, aparte ni se ve bien, las caras, bueno, y entonces voy a decir, no, pues esta persona está muy mal, ¿no? Porque no puede hacerlo. A ver, bueno, entonces hay que fijarnos que no haya elementos que puedan interferir con la ejecución, porque entonces no podríamos estar haciendo una evaluación fidedigna, ¿de acuerdo? Entonces esto es muy importante hasta para hacer intervención, no solo en evaluación, que bueno, también tiene que ser muy constante. Siempre para empezar un programa hay que evaluar el estado emocional, trabajar el vínculo, esto también es muy importante. Como les decía, una persona que se siente muy alterada, que está frustrada, no va a tener disposición al trabajo, va a ser muy difícil. Entonces también es importante que se sienta cómoda con nosotros, trabajar el vínculo con el terapeuta o la persona que vaya a estar trabajando. Orientación temporoespacial, también siempre estar dirigir las actividades a orientarnos, qué día es hoy, cómo te llamas, cómo me llamo, presentarnos, el día donde estamos, todo esto, siempre es importante tomarlo en cuenta en un programa, en una intervención. Cada vez que se haga una intervención, se tiene que tomar en cuenta la orientación del tiempo y el espacio. También es importante explicarle a la persona qué vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, cuáles son los objetivos, que las actividades siempre tengan un objetivo, que no nada más a esto lo hago porque eso vi que hay que hacer y se dijo, no, hay que tener un objetivo, tiene que tener una estructura, que sean significativas, que la persona tenga esa autonomía también para poder saber en qué participa. Siempre, claro, con el lenguaje apropiado, que sea sencillo de entender, etcétera, adaptado a la persona. Va a ser importante que uno de los principios en la estimulación cognitiva es reforzar las conductas que nos conduzcan a la solución. Probablemente a la primera no va a poder, no sé, armar el rompecabezas, pero tenemos que irle ayudando a la persona a que poco a poco se vaya acercando, ¿no? A esta parte. Entonces, y esto nos lleva a la cuestión de las ayudas y acompañar en el proceso. Es muy importante no hacerle sentir a la persona que no puede, no ridiculizarla, que se sienta
avergonzada, ¿no? Tenemos que aumentar el sentido de autoeficacia y siempre pedir retroalimentación. Siguiente, por favor. Bueno, ya me avisaron que me queda poco tiempo, entonces vamos a pasarnos, puede ser, como hablaba Rocío, la cuestión de la reminiscencia es muy importante. Trabajar con los hechos, con lo que recuerda a la persona de su historia. Vamos a pasarlo, esta diapositiva también, rápida, por favor. Y bueno, hay cuestiones muy concretas en las que podemos trabajar este tipo de actividades, de lo que es, por ejemplo, esto que hablábamos, ¿no? Al principio siempre trabajar cuestiones temporoespaciales, evaluar el estado de ánimo, hacer un poco de reminiscencia. Y hay cuestiones muy sencillas, muy específicas con lo que podemos hacer. Aquí muestro algunos pequeños ejemplos, ¿no? De esta actividad que a veces que hacemos, ¿no? Al inicio, como de qué día es hoy, anotar qué día es hoy, que la fecha, el día, el estado de ánimo, cómo me siento, hacer un dibujo, cómo es el clima el día de hoy, qué hicimos. Aquí le agregamos un elemento de el día de hoy, de que me siento agradecido, y empezamos a jugar con esto. No tiene que ser algo sumamente elaborado, ¿no? Como lo podemos ver el dibujo de la izquierda. Puede ser algo mucho más elaborado, también tiene que ver con el tono emocional de la persona, pero empezar a hacer esta representación del lugar en donde estamos, el clima, todo esto. Todas estas actividades parecen muy sencillas, pero tienen el objetivo de regresarnos a trabajar estas áreas. Siguiente, por favor. En realidad, aquí también aquí muestro otras imágenes. Estas imágenes no son mías, porque no tengo fotos, la verdad, de todo lo que hacemos, pero son algunas cuestiones que también se trabajan. Por ejemplo, en cuestiones de motoras, ¿no? De poder lanzar este de los aros, ¿no? Y poder lanzar los colores, algunas actividades que son más como de papel, ¿no? En donde tenemos que ir encontrando patrones, también las podemos ir ejecutando. Las ayudas, ¿no? Algunas cuestiones que también quería mencionar es que las ayudas son importantes, ayudas verbales y ayudas físicas, ir retirándolas de acuerdo a qué tan automatizada está la actividad, ir notando la evolución de la conducta, no asumir que la persona no puede hacer más. Esto es muy importante. No vamos a asumir que la persona no puede hacer más. Tenemos que ir intentando, ¿no? Empezar con los grados tal vez un poquito más difícil medio, de acuerdo a más o menos como conocemos a la persona, y empezar a ayudarle a que haga un esfuerzo, claro, acompañando con ayudas, disminuyendo al mínimo que la persona se sienta avergonzada, ayudar, normalizar el error, ofrecerle alternativas, aumentando los niveles de autoeficacia. Hay que tener mucho cuidado con estas emociones como la vergüenza, la ansiedad, la frustración, que pueden llevarnos a que la persona se quiera retirar y dejar la actividad, que también es válido, ¿no? Habrá que compensarlo también con una actividad tranquila, relajante, o con una actividad que nos ayude a calmar el estado fisiológico, active ese sistema de calma de la persona. Entonces, tenemos que también constantemente trabajar con los niveles fisiológicos. Al siguiente, por favor. Aquí también les muestro algunas imágenes con las que trabajamos, que es para identificar objetos. Es muy interesante también trabajarlo aquí, todo lo que podemos ir descubriendo. No tiene que ser muy difícil, ¿no? Nada más lo mostramos, empezamos a hacer como toda una identificación, denominación, y a reconocer también cuáles son los estímulos que la persona asocia con estados emocionales, etcétera. ¿Podemos cambiarla, por favor? Y bueno, ya también para terminar, algunas imágenes que tengo por ahí, que quería mostrarles respecto al trabajo que hacemos. Bueno, el trabajo que he estado haciendo. Aquí les pueden ver en la imagen un pequeño protocolo, un plan, ¿no? De qué hacer cuando tengo pensamientos que me afectan. Hicimos un plan un poco basado en la experiencia, actividades que pueden llegar a ser muy sencillas, como lectura, crucigramas, que son cosas que también ya la persona tiene, pero de repente deja a un lado y es importante retomarlo, que sea algo familiar. Siguiente, por favor. Aquí también basado en la historia de vida, un recetario que fuimos haciendo de acuerdo a las cosas que esta persona solía hacer, que
y que tenía muy automatizado, empezar a trabajar con lo que, con las funciones y con los recuerdos, con lo que tenemos, con lo que todavía queda y seguir fortaleciendo, no enfocarnos tanto en la pérdida, sino en lo que queda y fortalecerlo. Siguiente, por favor. También algunas cuestiones que podemos encontrar, ¿no? Con manualidades, poco a poco vamos haciendo motricidad fina, atención, selección, concentración. Con las fichas de dominó vamos haciendo patrones, ahí podemos ver cómo se hacen sumas y restas, se van generando patrones y la persona tiene que ir encontrando cuáles son las fichas que faltan de acuerdo a los patrones anteriores. Se puede hacer muy buenos ejercicios de cálculo y es muy sencillo de repente porque hay colorcitos, ¿no? Todo esto ayuda. Siguiente. Igual empezamos a ver algunas cuestiones que, como aquí me quería rápido comentarles, aquí hay unos triángulos como naranjitas, es el molde, es la ayuda, podemos ver aquí en el iPad, ¿no? La imagen que también tiene que ver con ayudas y lo tenemos en físico y entonces esto también genera que la ejecución de la persona sea un poco más sencilla. Siguiente, por favor. Y bueno, la persona va generando con estas ayudas poco a poco y bueno, quedan este tipo de manualidades que la verdad que quedan bastante bonitas, le gusta y bueno, también nos ayuda con la autoeficacia. Y pues bueno, ya nada más para terminar, me gusta mucho esta cuestión de ver que el mundo es una oportunidad de estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adaptación con el entorno. Podemos hacer muchísimas cosas. Lo más importante es acompañar con profesionales, acompañar a la familia y bueno, poder tener un objetivo significativo, concreto, una estructura, evaluar la función de la conducta y aproximarnos. Muchísimas gracias, espero que no haya sido muy confuso y bueno, gracias. Muchísimas gracias. Cedo la palabra a Lupita, nuestra terapeuta, y gracias, Brenda. Muchísimas gracias. De todos modos, esta presentación la van a poder ver después en YouTube. Las personas les enviamos el link para que la puedan ver en YouTube, para que puedan tomar nota de lo que necesiten. Adelante, Lupita. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, por el espacio y por todas las personas que están conectadas en este momento para empezar a hablar un poco sobre la arteterapia como terapia no farmacológica. Adelante. ¿Qué es la arteterapia? Pues es un tipo de psicoterapia que consiste principalmente en utilizar el arte en cualquiera de sus formas como fin terapéutico. En cualquiera de sus formas, entendiéndose como pintura, escultura, música, teatro, todas las artes implicadas son el arteterapia. Es una novedosa herramienta que se utiliza para expresar emociones y pensamientos, para tratar conflictos o trastornos que impidan el desempeño de una persona como protagonista de su vida. ¿Qué significa esto? Pues que por medio de todas estas terapias ayudamos a que la persona no entorpezca su vida, por así decirlo, para poder tener un desempeño óptimo y clarificar sus ideas por medio del arte como medio de expresión de comunicación primaria. Es una herramienta para la prevención, habilitación y mantenimiento de una persona con el fin último de solventar problemas y dificultades, bueno, que entorpecen el desempeño que lleva día a día, que es lo que dije con anterioridad, y sobre todo que también no tiene fines artísticos, sino fines terapéuticos. Para mí no es importante que lo hagan bonito. Para mí el proceso que lleva cada una de estas herramientas, el detrás de, es lo que más vale. Que lo quiera hacer, que se emocione, que tenga esa facilidad de hacerlo y sobre todo su atención, su enfoque y su entorno estén al día a día. Y su fin primordial, sí, ya lo dije, perdón. Pasamos al siguiente. Muy bien. Aquí. Muy bien.
Vamos a ser también un poco sistemáticos. Esta presentación última tiene muchas imágenes, pero quiero que encerremos en conceptos muy claves cuál es el lenguaje creativo que nosotros empleamos para esta intervención, que tenemos que tener mucha creatividad, las sensaciones están al día a día, hay que ver si la persona está triste, cómo vamos a nosotros conllevar esas emociones. Potenciar sus cualidades, porque todos somos buenos en algo, absolutamente todos, ya sea en cualquiera de las formas que ustedes la quieran ver. Es bueno en la cocina, es bueno en las manualidades, es bueno en las matemáticas, en los idiomas, es bueno relacionándose con los demás, pues eso es en lo que vamos a trabajar. Sus habilidades, su expresión, su visión, su emoción y sobre todo su resiliencia, porque para eso estamos, para poder aportarle herramientas que conlleven todas esas emociones, que tengan esa sed del saber y que gracias a todas esas problemáticas que nos están expresando a través del habla o con el psicólogo o a través de la expresión artística, podemos llevar a esas tres conciencias, la preconciencia, la conciencia y la inconsciencia, estar en sintonía. La integración, la cultura, por supuesto, porque gracias a estas terapias es tan bonito llevarlas, porque todos somos personas cultas, todos somos personas de un índole, de alguna familia, entonces es tan bonito que ellos pues nos transmitan todas esas culturas, tradiciones, consejos y todo lo que lleva a cabo lo que es el ser humano, lo que es la adultez, el adulto mayor. Su personalidad, todo es distinto, como dicen, el lenguaje es muy importante, no podemos expresarnos como nos expresaríamos con nuestros amigos o cualquier persona, sino que siempre con respeto y con atención en todo momento. ¿Cuáles son sus cualidades? Y las técnicas y materiales que vamos a emplear en cada una de las sesiones, se trata de que sean distintas en cada sesión. Y la exploración y la intervención, ya sean físicas, mentales o sociales. Adelante. Vemos una imagen que explica más o menos lo que acabamos de ver. Muy bien. Tanto los objetivos como los beneficios podemos hacerlos muy personales. ¿Por qué? Porque puede ser, claro, reducir la ansiedad o reducir la patología que tengan, pero cada una de las terapias son personalizadas, no son estandarizadas. Entonces, podemos aumentar la creatividad, aumentar su peso porque puede estar desnutrido, aumentar su resiliencia. Hay muchísimos significados detrás de cada uno de los objetivos y de los beneficios que conllevan estas terapias, porque no están estandarizadas. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué les vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enriquecer de su vida? Porque puede ser que hasta digan que quieren aprender a leer. Entonces, podemos ser los mentores, podemos ser las damas de compañía de las personas, siempre y cuando ellos faciliten esa información, que ellos quieran salir adelante, como decía la maestra Brenda. Entonces, es facilitar y disminuir, por supuesto, siempre los trastornos, las preocupaciones y, pues, en la medida de lo posible, alentar todo lo que les hace una preocupación más grande. Y pues los beneficios también son regulares, ¿no? Pues es reducir todas esas ansiedades, preocupaciones. Hay que tener una inmersión constante en los procesos basados en creación y transformación, porque cada una de las obras que realizan tiene un significado más allá, que es lo que vamos a ver a continuación. Esa facilidad con la que se expresan, el incremento de conocimientos que se da a día, su disposición al trabajo, como decimos, que es muy importante que nosotros sepamos leer perfectamente esa persona, que si está estresado, ¿cómo ayudamos para que no se sienta más estresado? Y su capacidad para mejorar en todo momento está también presente. Adelante. Muy bien, pues aquí ya vemos claramente ejemplos. Todas son fotografías del trabajo que estamos realizando, tanto presencialmente
como en atención a domicilio o en centros de día. En este caso aquí tenemos una paciente que ella le encantaba pintar y lo olvidó. Entonces, por medio de las técnicas y materiales que ella ya conocía, que su chip mental nunca olvidó, es cómo saber que a pesar de que le gustaba pintar y ya no sabía cómo hacerlo, esa pinza que tenemos en motricidad, cómo tomó la herramienta para poder realizar sus cuadros, no la olvidó. La música que acompaña sus terapias también no las ha olvidado. Entonces es nosotros entender y ponernos en sus zapatos y decir, pues si eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que me llena, pues lo vamos a hacer con todo gusto, cumpliendo sus gustos, aspiraciones y necesidades. Siguiente. Y por supuesto, trabajar con sus habilidades y fortalezas. Aquí a un grupo de señoras les enseñé con la técnica de doble carga a pintar unas bolsas. Esta técnica les llevó más o menos a aprenderla en un mes y sus fortalezas y habilidades hicieron que las contrataran para pintar unas bolsas para una empresa y también para premiación de un duatlón. Entonces, hay que aprovechar toda esa sed de conocimientos, esas habilidades que les llenan de sabiduría, que les llenan de ganas de salir adelante para aprovecharlas y hacer algo productivo, que se sientan llenas de vida, llenas de salud, que se olviden de sus problemas y que sepan que están aprendiendo algo, que está sirviendo y que les aporta muchísimas cosas. Dejemos de lado lo económico, ¿no? Sino que tienen tanto habilidades como en memoria, lateralidad, motricidad fina. Entonces, tiene muchísimo significado todo lo que hacemos. Siguiente, por favor. Una de las actividades que tiene más significado dentro de la arteterapia es el cojín terapéutico. Muy pocas de las actividades llevan en sí todos los sentidos humanos dentro de una sola actividad. Adentro del cojín tenemos aromaterapia. Cuando coge el cojín, lo manipula, hace, ¿cómo se dice? Como en contacto con el tacto. Lo está pintando, ocupamos la visión. Entonces, es muy importante cómo hacemos que todos nuestros sentidos estén en el aquí y en el ahora, haciendo perfectamente su trabajo. No se salió para nada de la línea, lo hizo completamente sola, lo pudo rellenar, coser, pintar ella sola, y la verdad le gustó tanto que quiso hacer otros 4 cojines terapéuticos, y a mí me llenó muchísimo de alegría porque de ser una persona que decía, pues, ¿qué voy a hacer en el día? ¿Qué hago? Me aburro. El saber que le gusta pintar para mí, pues, es muy lindo porque sabe que es una actividad que le relaja, que sabe que puede hacer más cuando ella quiere, tiene sus propios materiales en casa que se los hemos proporcionado. Entonces, salir de esa rutina que tenía para decir, ahora voy a hacer algo que me gusta, tiene muchísimo significado. Siguiente, por favor. Dentro de la arteterapia se encuentra la terapia gestáltica. Recordar que la importancia del aquí y el ahora, como el potencial para darse cuenta, la oportunidad y o de posibilidad de cambiar bloqueos que afectan directamente la experiencia ahora, es reconocer las proyecciones en el material artístico creado desde un abordaje emocional seguro para el paciente con apoyo del terapeuta gestáltico. Esta especialización gestáltica sí se tiene que abordar, sí tiene que ser un profesional gestáltico, sí hay alguien que se dedica a eso también, pero para mí es importante abordarlo, porque el estar el aquí y el ahora hace que estén presentes en este momento, algo que es muy complicado para los adultos mayores, ya que ellos siempre se enfocan en los recuerdos, ya sea del pasado, de suyo o de otras personas. Entonces, el que estén aterrizados en lo que están sintiendo, en lo que están viendo en este momento, es súper importante que lo hagan una vez en el día, por ejemplo, de que decir cómo se siente, como decía la maestra Brenda, esa exteriorización
de la atención, del espacio, es importantísimo porque ayuda a que su cerebro esté concentrado en lo que está haciendo y le ayuda a que no olvidar más cosas porque su cerebro está activado. Pues, y su atención al niño o niña interior en los asuntos inconclusos. Eso ayuda muchísimo también porque son todas esas emociones que no han podido sacar en años. Entonces, gracias a la terapia gestáltica podemos decir, eso es lo que tú eres ahora, eso es lo que estás sintiendo en este momento, lo que tú eres es lo que hay, por así decirlo. No podemos cambiar el pasado, no podemos regresar también a vivir otra cosa. ¿Qué es lo que hay ahorita? ¿Qué es lo que podemos mejorar? Utilizar otro lenguaje de expresión de las emociones y o comunicar, además del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, que es lo que yo les decía, que gracias a estos materiales artísticos es otro medio de comunicación que es simbólico, creado a través de herramientas de arte, que puede ser a través de la pintura, escultura, danza, poesía, etcétera. Y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Adelante. Tenemos dos tipos de terapias que estamos aplicando en este momento, que es la personalizada, que es atención a domicilio, donde hacemos cada una de las actividades que ellos les gustaría aprender o quieren realizar, y también las que yo considero que necesitamos enfatizar. En este caso, la pintura con hisopos son para personas muy ansiosas y que solo están viendo qué hacen, prenden la televisión, se van, ya no saben ni qué hacer. Los hisopos calman mucho el puntillismo. Entonces es importante saber cómo con los materiales artísticos contrarrestar esos síntomas de ansiedad. También a las personas que les gusta mucho la literatura, la música, los paisajes, ¿cómo podemos hacer que un paisaje, que sea un simple dibujo que se quede botado por ahí, mejor que haga un servilletero que lo vea todos los días en su casa y que diga, yo lo pinté, y esa pintura tenga también un conocimiento detrás, le contamos la historia de la pintura, que viene implicado también en la historia del arte? Entonces, tienen varios objetivos, como decíamos, varias cosas que tenemos que puntualizar con cada una de las actividades artísticas. Siguiente. Y también tenemos la de tipo especializada, que esa ya va más enfocadas en los centros donde hay varios participantes a la vez, que no podemos enfocarnos en cada uno qué es lo que quiere, pero podemos hacer un conjunto para poder hacerlo mucho mejor y que aprendan algo nuevo entre todos. Porque también dar terapias grupalmente también ayuda mucho, porque esa sensación de efecto de espejo, de que si la persona que está junto a mí lo está logrando, yo también lo quiero hacer. O si él le salió bonito, yo también quiero hacerlo así. Entonces se dan ánimos entre ellos y dan pláticas entre sí, y es muy bonito que la gente pueda acompañarse en este tipo de terapias. En este día conmemorativo era el Día de la Tierra, entonces decidimos plantar una plantita, que ellos la cuiden, que ellos decoren su maceta. Y también hay de personas ya más capacitadas. Aquí dimos una capacitación continua a los hermanos de La Salle, que ellos pues no tienen algún tipo de deterioro o algún tipo de demencia, pero sí quieren conocer, como tú y como yo, pues cuáles son los beneficios que lleva a tener una vida sana, que hay que preocuparse por el aquí y el ahora, también por el mañana, qué estamos haciendo por ese futuro que todos vamos a pasar, que todos vamos a llegar a ser adultos mayores, y qué es lo que estamos haciendo para tener una vida digna y plena. Siguiente, por favor. Creo que es la última. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, justo ahí termina. Y queremos agradecerles muchísimo el que nos hayan acompañado el día de hoy. En lo personal, agradecer muchísimo esta experiencia de crecimiento continuo y de aprendizajes
y de descubrimiento que han ido haciendo Lupita y Brenda en el trabajo que van realizando, el ir experimentando con diferentes materiales en base a los conocimientos que van tomando, el ir aplicando los conocimientos también de nuevos cursos, ¿no? Y entender desde el principio que la demencia abre también un montón de posibilidades distintas de intervención. No pensar lo contrario, no pensar que una persona con algún trastorno neurocognitivo va a ser incapaz de realizar una serie de cosas. Al contrario, puede ser que sea el momento de descubrir algunas habilidades que nunca se había dado cuenta, ¿no? Hace poquito recibimos una persona en la residencia que nos insistió muchísimo en su problema de memoria, que repetía y repetía cosas, nos repetía, y voy a poder aprender a pintar porque en verdad siempre he querido pintar, yo solo sé dibujar, pero no sé pintar, y entonces pues después estoy segura que va a haber resultados muy interesantes y que también va a haber cosas que actualmente se lo realiza en casa una cuidadora o una enfermera y son cosas que todavía tiene las habilidades para hacerlo por sí misma. Entonces tratemos de buscar esa oportunidad. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. No olviden ver nuestras redes para saber nuestro próximo webinar de finales del mes. El último jueves de cada mes es este webinar gratuito y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a Monse, a Yol de Caos por este apoyo y estamos en nuestro correo electrónico informacion@huehuecali.com para lo que necesiten. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias.